Bueno, los cambios más importantes se dejan ver en mí, se dejan ver ya no tienen la misma energía que a los 17 años. Pero por otro lado ha habido muchos cambios. Hoy soy papá de 4 niños hermosos. Tengo mucho tiempo trabajando la guitarra, entonces mis conocimientos sobre la música pues se han ampliado con el tiempo, ¿no? La experiencia y todo. En Niño Violeta, o en aquel entonces, en los 80, a mediados de los 80, pues mi inclinación por la música o a las tendencias musicales que influenciaban mi música pues estaban algo limitadas, ¿no? Aunque desde muy chico tuve el gusto, digamos, por el country, el rock and roll, incluso el bossa nova y todo eso. La música que me tocó escuchar a principios de los 80 y a finales de los años 70, pues fueron definiendo el sonido de la banda, de esa primera banda en la que me inicié como compositor también, como escritor de canciones. Entonces fui gradualmente introduciéndome a otros géneros como el blues, el jazz, y ya con los años pues eso ha definido más el estilo musical que hoy tengo. Esas los tengo muy bien ubicados. Uno de los músicos, cantantes, guitarristas que me han influenciado mucho ha sido un personaje que se llama Jerry Reed. Es también actor, hizo Smokey and the Bandits, hizo varias películas, pero era un gran guitarrista y cantante de música country, pero adaptaba algo de jazz y algo de bluegrass a su estilo. Incluso honky tonk metía también en su estilo. Eso lo escuché desde muy chavo porque mi papá tenía cintas, cassettes de Jerry Reed. Entonces cada que viajábamos íbamos en carretera y lo ponía. Ese sonido lo tengo muy presente. Más adelante también al escuchar por primera vez a Led Zeppelin, pues la guitarra de Jimmy Page y la voz de Plant y en sí todo el conjunto, ¿no? Cómo hacían música ellos. Ellos definitivamente dejaron ahí una huella muy importante. Te puedo mencionar a Hendrix, a Doors, después ya que fui descubriendo a los músicos de blues, Robert Johnson, Son House, Muddy Waters, Howlin' Wolf, Louis Armstrong también definitivamente ha sido alguien que ha tenido mucha influencia en mi música. Yo creo que con el estilo que más a gusto me siento, o sea, como donde me siento más en mi elemento, es con una mezcla entre blues y folk. Y el folk, digamos que abarca al country, abarca el bluegrass, tiene como varias vertientes ahí. Entonces esos dos géneros yo creo que es donde más me siento a gusto, sobre todo para componer, para escribir letras y cantar sobre esos ritmos. Cuando yo descubrí el blues, así que no que lo escuché por primera vez, sino que cuando entendí como el valor humano del blues, me sentí como tan identificado que me liberé de muchas cosas, ¿no? El blues no es mental, el blues es muy visceral, muy de sentimiento. Entonces los grandes blueseros, cuando llegaron a la ciudad, digamos, viniendo del campo, de las plantaciones, venían cantando sus necesidades básicas, ¿no?
sus quejas con respecto al tipo de vida que llevaban, sus anhelos, sus desgracias, sus amores. Entonces el blues para mí abarca todos los sentimientos y las emociones del ser humano. Bueno, como una propuesta social, el blues siempre ha tenido una función importantísima. Utilizarlo para protesta también puede funcionar. En realidad el blues es un género que puedes utilizar para cantar lo que tú quieras. No encuentro ningún motivo por el que se puedan sentir atraídos a lo que yo hago. La verdad, siento que hay tanta oferta musical que no veo por qué lo que yo hago pueda tener algo interesante para ellos. Lo único que sí creo que puede ser interesante es si ya sean nuevas generaciones o generaciones antiguas que tengan como el tiempo y el oído para escuchar algo que viene desde un lugar en donde no hay pirotecnia, no hay grandes efectos, es muy orgánica la música que yo hago y que toco y que trato de conjuntar con otros músicos, es que tenga esa característica, ¿no? Que sea muy orgánica y muy directa y muy clara. Pues mira, finalmente la música es un negocio también. Entonces, es muy difícil saber hacia qué va a evolucionar la música electrónica. En este caso, hablando de la música electrónica con su contraparte, que es la música tocada por músicos, etcétera, ¿no? En un ensamble, en un grupo, en una orquesta, o un solo músico con su guitarra cantando. Yo no creo que vaya a tomar o que la vaya a relevar, ¿no? Lo que sí creo es que en la medida en que siga siendo un negocio, la música electrónica va a seguir existiendo, ¿no? Ahora, me ha tocado ver, no tengo los nombres, no recuerdo los nombres, pero me ha tocado ver gente que hace música electrónica que es muy interesante, ¿no? Y al punto que me gusta incluso escucharla, ¿no? y dejarme llevar por la propuesta. Me gusta la gente que sabe utilizar las herramientas como los sintetizadores o las cosas que estén usando para generar frecuencias sonoras y que puedan hacer música con eso. Como en todo, hay cosas buenas, cosas medianamente buenas y cosas muy malas, de las que pues, no vamos a hablar. Yo creo que cuando empecé con Niña Violeta, de alguna manera estábamos sembrando una semillita para bandas que estaban surgiendo, que querían juntarse a hacer música, que querían escribir sus propias canciones. Siento que de alguna manera con ese proyecto en aquel entonces se logró como generar algo, ¿no? Una inquietud en algunas de las bandas que surgían en ese entonces. Después de eso, como yo viré en otra dirección y no vi para atrás, digamos, hay gente que de ese entonces ha seguido como mi desarrollo musical y que siento que de alguna manera han visto y han seguido un poco los pasos. Pero no te puedo hablar de una banda, decirte nosotros hicimos esto o aquello, o yo he influenciado a tal o cual artista. Sé que habrá gente ahí porque sí me lo han hecho saber, que el estilo que tengo, digamos, para escribir o para tocar la guitarra, etcétera, les ha gustado al punto de que lo han tomado como modelo, ¿sí? Pero pues esto es una cadena, así funciona, ¿no? Así funciona en el arte o en la música. O sea, de igual manera yo cuando iba creciendo yo vi los modelos que a mí me llamaban la atención y que decía, wow, esto es lo que yo quiero. Y los estudiaba y los seguía, y si los tuviera enfrente a esos personajes les diría cuánto
me han servido, ¿no? Para ser quien soy ahora musicalmente. Fíjate que hay un par de canciones que conservo de Niña Violeta y que las he seguido cantando y tocando. Una que fue creo que fue la primera canción, la segunda canción que escribí así, me senté y escribí la canción tal cual, que es Mujer de Azul, y otra que unos años después, pero con la misma banda, también escribí, que se llama Álamo. Y esas dos canciones yo les hice unos arreglos y les modifiqué. A Mujer de Azul le modifiqué un poco la letra, la hice un poco más interesante, la desarrollé, digamos. Y el Álamo, cambié un poco el ritmo y hice algunos ajustes ahí, también de arreglo musical, sin cambiar demasiado la melodía. Y las sigo tocando porque son buenas canciones que me siguen funcionando para tocarlas en vivo, ¿no? La música, como cualquiera de las artes, tiene las cualidades de hacer cambio social y las ha tenido siempre. La música es una de las artes que ha movido la cultura en cualquier sociedad. Para ciertas culturas, para ciertas comunidades en diferentes partes del mundo, la música es, si no es que lo más importante, es con lo que la comunidad comulga, es con lo que hace su conciencia colectiva, con lo que la utilizan como rituales, por decir, en algunas culturas donde la música y la danza son primordiales para la conexión entre sí y digamos, con su Dios, ¿no? Entonces, definitivamente la música nunca va a perder esa cualidad. Sí, definitivamente, o sea, hay muchos estilos, digamos, que no han sido todavía explorados y que no necesitas demasiada sofisticación electrónica, ni necesitas... Lo único que se necesita, yo creo, es sí conocer ciertos géneros. Conocer el tipo de géneros que se estaban tocando aquí, no sé, desde los años 40, 50, o incluso antes. O sea, aquí entró el acordeón a finales del siglo XIX, o a principios del siglo XX, no sé exactamente el año, pero hubo una influencia muy fuerte de acordeonistas y del género en sí, ¿no? que en gran parte tuvo que ver de la migración de alemanes y de checos y polacos que llegaron a Texas y luego bajaron al norte de México. Entonces de ahí se genera la redowa, ¿no? La música norteña como la conocemos. Entonces esa música por lo menos acá en México no se ha explorado la combinación de ese tipo de música con el blues. Y yo hago mis pininos, digamos, en ese sentido, en esa unión de las dos tendencias, ¿no?
Todavía no lo desarrollo, digamos, a un punto así tan... no me he ido al fondo, digamos, de la cuestión, pero, o de esa combinación, no he experimentado tanto, pero por ejemplo al norte de la frontera tiene ese feeling. El Gallo del Blues también tiene, incluso en la grabación que hice aquí en Monterrey, hay una parte, hay una sección de la canción donde entra el acordeón y es justamente ese sonido que está mezclando el blues o el country blues con el sonido norteño. Entonces está interesante. Lo tengo así como sazón, no como el plato fuerte, digamos. Es nada más como tintes ahí, colores. Y eso me gusta. Tampoco me gusta casarme con un estilo así. Pues no sé qué voy a estar haciendo musicalmente, pero espero estar reunido y con buenos amigos y músicos, tocando en vivo, haciendo presentaciones como lo he hecho hasta ahora, entrando al estudio a grabar, porque también ese es un proceso interesante que me gusta llevar de la calle o del escenario, de estar tocando en vivo, llevarlo al estudio, cada vez más en esa dinámica de entrar al estudio, hacer el seteo como si fuéramos a tocar en vivo y luego tocar y se queda grabado y ese es el producto, ¿no? Hay cosas interesantes que se pueden hacer en un proceso, digamos, más detallado, ir sumándole instrumentos, haciendo eso. Tiene su arte, también tiene su encanto, digamos, ¿no? Estar en el estudio ya de por sí es un momento de creativo, pero hacerlo como si estuvieras tocando en vivo tiene ese reto de que, bueno, lo que va a quedar ahí con detallitos, con errores, con desafinadas, eso me gusta, ¿no? Y eso hicimos con el último disco que grabamos aquí en Monterrey, que se llama 2 días en el cielo, y pretendo hacer lo mismo con el siguiente que ya estoy preparando. Mira, está en soundcloud.com/Andrés Cantizani, en reverbnation.com/Andrés Cantizani y otro /Andrés y la Regional Blues. En YouTube, como Andrés Cantizani, hay bastantitos videos y fragmentos de conciertos y tocadas. Entonces ahí está. Lo que tengo en Reverb Nation y en SoundCloud lo puedes bajar si quieres. No creo que si hay algo en iTunes serán algunas canciones o algunas cosas. En Amazon también creo que hay un disco. O si van a una tocada en vivo todavía tengo discos para los que todavía tienen aparatos que reproducen discos, porque ya eso está desapareciendo también.